Si han estado siguiendo los videos de este canal, es posible que ya hayan visto cómo los límites, las derivadas y las integrales son las piezas fundamentales del cálculo, pero hoy nos enfocaremos en otro concepto igualmente importante: las funciones. Las funciones son una herramienta esencial en el análisis matemático y nos permiten describir el comportamiento de una gran variedad de fenómenos en la vida real, desde la física hasta la economía. Las funciones son una forma de entender cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo con respuesta a diferentes factores, y en este video exploraremos cómo las funciones reales de variable real se utilizan en la práctica y cómo pueden ayudarnos a resolver problemas cotidianos. Pero antes de entrar en más detalle, tenemos que aprender cómo se construye una función, así que empecemos desde lo más básico. Empecemos recordando algunos conceptos previos y que son muy importantes para poder comprender realmente qué es una función. El primer concepto es el de par ordenado. Según su definición, un par ordenado es una pareja de objetos matemáticos en la que se distingue un elemento del otro. De manera algebraica lo representaremos así: el par ordenado x, y dentro de unos paréntesis. El primer elemento se denomina abscisa, o también la primera componente, y el segundo elemento se llama ordenada, o también la segunda componente. Y estos pares ordenados los podemos graficar en un plano cartesiano, que simplemente es la intersección de dos rectas perpendiculares en un punto en común llamado origen. La recta horizontal se llama eje X o también eje de las abscisas, y la recta vertical se llama eje Y o eje de las ordenadas. Cada punto de este plano se puede describir mediante un par ordenado X, Y, donde X representa la coordenada horizontal y Y representa la coordenada vertical. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el par ordenado A, cuyas coordenadas son 2,3, es decir, 2 unidades en el eje X y 3 en el eje Y. Esto significa 2 unidades a la derecha en el eje X y 3 unidades hacia arriba en el eje Y. Trazamos unas rectas y el punto donde se intersectan representará a este par ordenado. Por otro lado, el par ordenado menos 3,3 está ubicado 3 unidades a la izquierda en el eje X y 3 unidades hacia arriba en el eje Y. El par ordenado menos 4,-3 está ubicado a 4 unidades a la izquierda en el eje X y 3 unidades hacia abajo en el eje Y. El par ordenado 3,-2 está ubicado a 3 unidades a la derecha en el eje X y 2 unidades hacia abajo en el eje Y. De esta manera podremos ubicar cualquier par ordenado dentro del plano cartesiano, solamente especificando cuáles son sus coordenadas. El siguiente concepto importante es el producto cartesiano, y para entender este concepto pensemos en lo siguiente: sean dos conjuntos no vacíos A y B, es decir, ambos conjuntos tienen que poseer elementos. El producto cartesiano estará denotado de la siguiente manera: A cruz B, y representa un conjunto de pares ordenados cuya primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. Podemos expresar la definición de manera matemática así: producto cartesiano de A y B es igual a un conjunto de pares ordenados A, B, tal que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Para entender mejor este concepto, veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos conjuntos A y B. El conjunto A tiene dos elementos, el 2 y el 3. Por otro lado, el conjunto B posee también dos elementos que son el 5 y el 8. Muy bien, ahora hallamos el producto cartesiano de A con B, y para ello haremos lo siguiente. Vamos a formar pares ordenados tomando cada elemento del primer conjunto y asociándolo con cada elemento del segundo conjunto. Es decir, primero formamos el par ordenado 2,5 y luego el par ordenado 2,8. Luego pasamos al siguiente elemento, que es el 3, y con él formamos el par ordenado 3,5 y luego el par ordenado 3,8. Y listo, ya hemos hallado el producto cartesiano de A con B, que como decía la definición,
es un conjunto de pares ordenados cuya primera componente pertenece al conjunto A y las segundas componentes pertenecen al conjunto B, tal como podemos ver aquí en la animación. Y ahora veamos qué es una relación en matemáticas. Sean dos conjuntos A y B no vacíos. Se dice que R es una relación de A en B a todo subconjunto R del producto cartesiano de A con B. O sea, R es una relación de A en B si y solo si R está incluido o es igual al producto cartesiano de A con B. De manera simbólica lo expresamos así: R es un conjunto formado también por pares ordenados de la forma x, y que pertenecen al producto cartesiano de A con B, tal que x con y cumplen con una cierta regla de correspondencia. Para entender mejor la idea, veamos el siguiente ejemplo. Sea el conjunto A conformado por los siguientes elementos 1, 2 y 3, y por el conjunto B conformado por los siguientes elementos 2, 4 y 6. Supongamos que buscamos la relación R, que es igual a los pares ordenados x, y que pertenecen al producto cartesiano de A con B, tal que y es igual a 2 veces x, es decir, la segunda componente debe ser igual al doble de la primera componente. Muy bien, para hallar los elementos de esta relación, primero debemos hallar el producto cartesiano de A con B. Para ello, formamos los pares ordenados de la siguiente manera. Tomamos el elemento 1 y con cada elemento del segundo conjunto formaremos los pares ordenados 1,2, 1,4 y 1,6. Luego tomamos el segundo elemento, que es el 2, y con él formaremos los pares ordenados 2,2, 2,4 y 2,6. Y finalmente el tercer elemento, el 3, y formaremos los pares ordenados 3,2, 3,4 y 3,6. En total, este producto cartesiano de A con B tiene 9 elementos que son pares ordenados. Muy bien, ahora podemos hallar cuáles son los elementos de la relación que buscamos, y para ello recordemos cuál es la regla de correspondencia, que para este caso es que y es igual a 2 veces x. Si observamos dentro del producto cartesiano, podemos darnos cuenta que el par ordenado 1,2 cumple con esta regla, ya que 2 es el doble de 1. Luego, el par ordenado 2,4 también cumple, puesto que 4 es el doble de 2. Y finalmente, el par ordenado 3,6 también cumple, puesto que 6 es el doble de 3. Por lo tanto, la relación R que buscamos simplemente es un conjunto formado por estos tres pares ordenados que cumplían con la regla de correspondencia de que y es igual a 2 veces x. Gráficamente lo podemos ver así. Tenemos el conjunto A y el conjunto B, cada uno con sus elementos, y la relación R, cuya regla de correspondencia es y es igual a 2 veces x. Relaciono los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B de la siguiente manera: 1 con 2, 2 con 4 y 3 con 6. También podemos notar que la relación R está incluida o puede ser igual al producto cartesiano de A con B. Y ahora veamos algunos detalles importantes. Al primer conjunto se le conoce también como conjunto de partida y al segundo conjunto como conjunto de llegada. Ahora hablemos de lo que es el dominio de la relación. El dominio es un conjunto formado por los primeros elementos de los pares ordenados de la relación. Se pueden denotar de la siguiente manera: una letra D en mayúsculas y como subíndice indicar a la relación R, y otra opción bonita es usar DOM de manera abreviada, paréntesis, e indicar cómo se llama la relación, que en este caso es la relación R. Y en este caso el dominio es un conjunto conformado por los siguientes elementos: el 1, el 2 y el 3. Por otro lado tenemos al rango de la relación, que es un conjunto formado por las segundas componentes o los segundos elementos de los pares ordenados de la relación. Se puede denotar por un R sub R o simplemente rango de la relación R, y es igual al conjunto cuyos elementos son 2, 4 y 6. Pero, ¿dominio y rango es lo mismo que decir conjunto de partida y llegada? Para responder esta pregunta, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos conjuntos A y B. El conjunto A tiene como elementos a Juan, Pedro y María, y el conjunto B tiene como elementos a perro, gato y loro. Al primer conjunto también se le conoce como conjunto de partida, y al segundo conjunto se le llama conjunto de llegada.
La regla de correspondencia de la relación R simplemente será ¿cuál es el animal favorito? Muy bien, supongamos que el animal favorito de Juan es el perro y el gato. El animal favorito de Pedro es el loro y María no tendrá un animal favorito. La relación R se puede escribir de esta manera. R es igual al conjunto formado por los siguientes pares ordenados: Juan, perro, Juan, gato y Pedro, loro. Si hallamos el producto cartesiano de A por B, obtenemos lo siguiente. De aquí podemos ver claramente que la relación es un subconjunto del producto cartesiano de A con B. Luego, el dominio de la relación es el conjunto formado por las primeras componentes de la relación, es decir, por Juan y por Pedro. Y el rango de la relación es el conjunto formado por las segundas componentes de la relación, es decir, los elementos perro, gato y loro. De aquí también podemos notar que el dominio de la relación no necesariamente es igual al conjunto de partida, sino más bien el dominio está incluido o puede ser igual al conjunto de partida, y el rango también está incluido o podría ser igual al conjunto de llegada. Por lo tanto, dominio y rango no necesariamente es lo mismo que conjunto de partida o de llegada. Y ahora que tenemos claros todos los conceptos previos mencionados anteriormente, respondamos a la pregunta de ¿qué es una función? Muy bien, según la definición, una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A un único elemento f de x de un conjunto B, es decir, una relación que asigna un único valor de salida para cada valor de entrada. Pero para entender mejor el concepto de función, analicemos dos casos diferentes. Supongamos que tenemos las siguientes relaciones. En el primer caso tenemos una relación, pero no será una función porque no cumple con la definición de función que pide que cada elemento del primer conjunto solo esté relacionado con un solo elemento del otro, y en este caso el elemento Juan ha sido relacionado con dos elementos distintos, por lo tanto no es una función. En el otro caso, vemos que sí es una función, ya que cumple con la definición de función, que cada elemento del primer conjunto solo se relacione con un solo elemento del otro, y en este caso sí se puede cumplir eso. Pero, ¿qué es lo que tiene de especial la definición para las funciones? Pues los fenómenos de la naturaleza se describen mediante funciones. Además, las funciones matemáticas también nos permiten entender la relación entre diferentes variables y hacer predicciones sobre su comportamiento futuro. Por ejemplo, podemos utilizar una función para poder modelar el crecimiento de la población en el mundo y hacer predicciones sobre su evolución en el tiempo. Por ejemplo, analicemos el área de un círculo, el cual es una función que depende del radio y ahora veremos por qué. Supongamos que tenemos dos conjuntos. En el primer conjunto tendremos todos los posibles valores del radio del círculo y en el segundo conjunto tendremos todos los posibles valores para el área de un círculo. Además, sabemos que el área del círculo se calcula como el valor de pi multiplicado por el radio al cuadrado. Muy bien, calculemos el área del círculo. Cuando el radio es igual a 1, obtenemos que el área es igual a pi multiplicado por 1 al cuadrado, que nos da pi unidades al cuadrado. Por lo tanto, cuando el radio vale 1, el área vale pi unidades al cuadrado. Si el radio es igual a 2, entonces el área es igual a pi por 2 al cuadrado, que es igual a 4 veces pi unidades al cuadrado. Si el radio es igual a 5, entonces el área será igual a pi multiplicado por 5 al cuadrado, que es igual a 25 pi unidades al cuadrado. Y finalmente, si el radio fuese 10, entonces el área será igual a pi multiplicado por 10 al cuadrado, que nos da 100 veces pi unidades al cuadrado. Y aquí podemos notar que para cada valor del radio se tiene asociado un único valor del área, y esto es precisamente la definición de una función, que para cada elemento del primer conjunto solo se relacione con un único elemento del otro conjunto. Por lo tanto, el área de un círculo cumple con la definición de una función y por eso esta definición es tan importante, ya que muchos fenómenos físicos cumplen con esta condición. Es decir, no sucederá que, por ejemplo, si el radio es igual a 4, tenga dos o más valores diferentes asociados del área, algo así como que el área es igual a 16pi, pero también 20pi. Sabemos que eso no pasa, solamente se asocia a un único valor del área.
Si el radio vale 4, el área solamente puede ser 16 veces pi. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la población mundial versus el tiempo. En cierto instante de tiempo, por ejemplo, se tendrá un único valor de la población, porque sería ilógico y no tendría sentido que para un mismo instante de tiempo tengas dos o más valores diferentes de la población. Sabes que eso no pasa. Más bien, para cada instante de tiempo, solo tienes asociado un único valor de la población. Por lo tanto, aquí también se cumple la definición de función, y así como estos casos tendremos muchos más. Por lo tanto, esta definición de función es algo súper importante. Y ahora veamos qué es una función real de variable real. Según la definición, una función real f de variable real es una relación matemática que asocia a cada número real x un único número real f de x o y. Es decir, la función f tomará un número real y lo asociará con otro número real. La variable x es llamada como la variable independiente y la variable y es la variable dependiente, porque esta variable depende exclusivamente del valor que le asignes al valor de x. Veamos gráficamente. Aquí tenemos dos conjuntos. El primer conjunto está conformado por todos los números reales, es decir, los naturales, enteros, racionales e irracionales. Y el segundo conjunto está conformado también por todos los números reales. Ahora establecemos una función que relacionará un elemento del primer conjunto con un solo elemento del segundo conjunto. Y aquí es importante notar que el dominio de la función no necesariamente coincide con todos los números reales, sino que puede ser un subconjunto de los reales, y lo mismo con el rango, tal como podemos ver aquí en la gráfica. Notamos que a cada valor de x le corresponderá un único valor de y. Veamos este otro caso para determinar si es o no es una función. Según vemos en el diagrama, el valor de x sub 1 está asociado al valor de y sub 1, pero también está asociado al valor de y sub 2. Es decir, el valor de x sub 1 está asociado a dos números diferentes, y esto va en contra de la definición de función. Por lo tanto, este caso no puede representar una función, pero sí representa a una relación matemática. Y algo que también tenemos que tomar en cuenta para las funciones reales de variable real es que estas funciones se pueden graficar y que son un subconjunto del producto cartesiano de R con R. Después de todo, una función es una relación, y una relación era un subconjunto de un producto cartesiano, que para este caso ese producto cartesiano es el producto cartesiano de R con R, que de forma abreviada se representará como R2. Además, como dijimos, estas funciones las podemos representar gráficamente en el plano cartesiano. Por otro lado, si hallaras el producto cartesiano de R con R, obtendrás un conjunto infinito de pares ordenados que conforman el plano cartesiano. Pero para entender mejor la idea, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la función cuya regla de correspondencia es igual a f de x es igual a x. Lo que nos dice la regla de correspondencia es que para cada elemento x, este elemento será asociado con el mismo x pero del otro conjunto. Veamos, si por ejemplo x vale menos 2, la función lo relacionará con el mismo elemento, o sea con menos 2. Y esto lo podemos graficar en el plano cartesiano como el par ordenado menos 2, menos 2. Si x es igual a menos 1, entonces la función lo relacionará con el mismo elemento, es decir, con menos 1. Y si lo ubicamos en el plano cartesiano, tenemos el par ordenado menos 1, menos 1. Si x vale 0, lo relacionará con 0. Ubicamos en el plano cartesiano el par ordenado 0, 0. Y si x vale 1, lo relacionará con 1. Ubicamos en el plano cartesiano el par ordenado 1, 1. Y si x vale 2.645, la función lo relacionará con el mismo número, 2.645, y ubicamos este par ordenado también en el plano cartesiano. Pero tengamos en cuenta que estamos trabajando en el conjunto de los números reales, el cual posee infinitos elementos. Por lo que si establecemos la relación con todos los elementos, también obtendremos infinitos pares ordenados que cumplan la regla de correspondencia f de x es igual a x. Y que al graficarlo se verá como un conjunto de infinitos puntos que se convierten en una línea recta, por lo que la función f de x es igual a x tiene como gráfica característica a esta línea recta,
que simplemente representa el conjunto de todos los pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano de R con R y que cumplen con la regla de correspondencia, de que f de x es igual a x. Ahora veamos otro ejemplo para poder entender mejor la idea. Veamos cómo sería la gráfica de una función cuadrática cuya regla de correspondencia es igual a f de x es igual a x al cuadrado. Y otra forma de entender la regla de correspondencia de la función es la de pensar en la regla como si fuera una máquina, que toma un valor de entrada y te devolverá un valor de salida. Por ejemplo, podemos hacer una tabla con los valores de entrada y con los valores de salida f de x o los y. Por ejemplo, si x es igual a menos 2, la función tomará el valor de menos 2 y lo elevará al cuadrado, y nos devolverá el número 4. Esto significa que el número menos 2 se relaciona con el número 4. Luego graficamos el par ordenado menos 2,4 en el plano cartesiano y se ve de esta manera. Cuando x es igual a menos 1, la función nos devolverá 1 y luego graficamos en el plano cartesiano también. Para x es igual a 0, la función lo eleva al cuadrado y te devuelve 0. Para x igual a 1, la función lo eleva al cuadrado y te devuelve 1. Y para x es igual a 2, la función lo eleva al cuadrado y te devuelve 4. Si nosotros hacemos este proceso para todos los números reales, obtendremos un conjunto infinito de pares ordenados que cuando los grafiques todos formarán la siguiente gráfica, la cual se conoce como una parábola, y es la gráfica característica de la función f de x es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, cada regla de correspondencia tendrá una gráfica característica. Por ejemplo, si f de x es igual a x, la gráfica de esta función toma la siguiente forma. Pero si f de x es igual a x al cuadrado, la gráfica ahora es una parábola. Y si f de x es igual a x al cubo, la gráfica ahora se verá más bien de esta manera. Y si f de x es igual a seno de x, la gráfica se verá así. En todos los casos, la gráfica representa el conjunto infinito de puntos que satisface la respectiva regla de correspondencia. Y en los próximos videos estaremos profundizando en más detalle en las demás reglas de correspondencia, pero también estaremos viendo cómo podemos aplicar estas funciones para modelar muchos fenómenos físicos. Recuerda que para poder apoyar este canal puedes suscribirte, dejar un comentario, dejar un me gusta, compartir este video y también podrías apoyar convirtiéndote en un miembro del canal. Toda ayuda es bienvenida. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.